Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la historia del metal. ¿Cómo le va, Bronillo? ¿Cómo anda, querido? Qué video que nos gusta. Uf, qué lindo recorrer toda la historia que arrancamos ya en los 70 y ya estamos entrados los 90 en una década que está empezando a trastocarse y la historia del metal no será la misma, ¿no? No. Ya hicimos en 1990, como comentábamos, era una especie de extensión de los 80, pero ya en 1991 la cosa empieza a curvarse. Este es un año bisagra muy importante, particularmente por dos discos con los que vamos a empezar este listado, y después por todo lo que vino después y todos los géneros que estaban surgiendo también, ¿no? Exacto, los primeros discos que vamos a nombrar modificaron mucho. Para el metal, uno sobre todo, y para el rock y la cultura general pesada en todo, globalmente. Es así que arrancamos entonces, como no podía ser de otra manera, con el autotitulado Metallica o el álbum negro. Sí, todos lo conocemos más por el Black Album, un disco que hace poco tuvo con su aniversario y Blacklist y todas esas cosas. Sí, bueno, que fue muy polémico eso. Todos sabemos lo popular que fue este disco y que sigue siendo y que lo que sigue vendiendo hasta el día de hoy. Es que es el disco comercialmente más vendido de Metallica. Y por buenas razones, porque tenían Enter Sandman, Nothing Else Matters, The Unforgiven, o sea, Sabbath True. Más allá de la lista de canciones que son 12 clásicos prácticamente. Sí. Fue el disco que cambió el paradigma también por el hecho de que primero que es el disco que hace salir a Metallica de su zona de confort trashera, digamos. O sea, ya es el primer disco no trash de Metallica, optando por un heavy metal más. Tiene algunas cositas. Tiene cosas trash, tiene temas más trasheros que otros. O Wolf Man para mí es un tema bastante trash. Sí. Tiene riffs trasheros, pero no es ese trash. Pero no es lo predominante en el disco. No es ese trash picado y al palo que venía haciendo, ¿no? Adoptaron un sonido muchísimo más comercial, notoriamente, tirado también para el hard rock por momentos, pero un heavy metal bien contundente y con una producción cristalina a cargo de Bob Rock, que fue para mí la insignia de este disco, lo bien que suena, ¿no? Sí, Bob Rock Metallica lo salió a buscar después de escuchar el Dr. Feelgood, se dice. Les gustó cómo sonaba esa producción y dijeron, me gustaría sonar así. Era parte del productor del momento, que estaban agarrando un montón de bandas y bueno, lo cazaron y se metieron ahí a grabarlo y a producirlo y salió un disco que hasta el día de hoy lo pones y suena espectacular. Suena espectacular, es un discazo, sigue siendo, si bien no es ese trash al palo, sigue siendo un disco pesado, o sea, abrió la puerta hacia lo que después sería el low, ¿no? Y todo eso. Donde se exploró mucho más el tema de cambiar el sonido. Pero por acá todavía es el Metallica. Normalmente la gente dice, bueno, hasta el álbum negro, ¿no? Lo más true. Y lo que dicen eso, suelen decir hasta el álbum negro. Incluso hay gente que ya los dejó de bancar antes, ¿no? Pero hay gente que te escucha solo el primero, hay gente que te escucha los primeros demos y murieron ahí, ¿no? Murieron ahí. Pero no, también es el disco que, como decíamos, cambió el paradigma de lo que sería el thrash metal de acá en adelante, ¿no? O sea, a partir de acá, a partir del sonido de este disco y el tipo de composiciones, muchas de las bandas de thrash que estaban haciendo thrash irían por caminos totalmente distintos. Sí, lo vamos a tener después con Megadeth, que Megadeth siempre anduvo, lo amamos a Megadeth, pero siempre anduvo un poquito a la sombra de ver qué hacía Metallica para hacer algo parecido. Y el año siguiente sabríamos que también cambiaría el paradigma. Y hizo lo mismo, hizo algo muy parecido, y también le fue muy bien y también fue muy vendido, o sea, y así como esa, prácticamente todas las bandas que hemos nombrado hasta ahora en estos capítulos van a tener cambios radicales. Van a empezar a cambiar su sonido por esto y también, y sobre todo, por este otro disco que viene, que es el Nevermind de Nirvana. Sale el Nevermind de Nirvana y se quiebra todo a nivel musical en el rock. Acá explota la movida grunge que ya se venía gestando un poco por bandas que ya habíamos nombrado, como bueno, Nirvana con su debut, que ya la habíamos nombrado, como Soundgarden, como Pearl Jam, que la vamos a nombrar ahora. Pero acá realmente con el Nevermind es cuando cambia la pisada y la manera de pensar también. Sí. Sobre todo también para toda la movida rock glam que estaba teniendo lugar, ¿no? Es que claro, yo creo que si bien afectó mucho también a la parte extrema
bajó mucho y a la parte heavy, ¿no? A la parte heavy de Judas, Iron Maiden, todo eso Sí. lo movió mucho. El glam que venía con colores, alegrías, hablar de minas, hablar de sexo, hablar de fiesta. Caen Nirvana con este disco. Caen los Depre y te bajan. Caen los Depre, caen con canciones reflexivas, densas, vestidos como de entrecasa, con una Sí, camisa sí. rota, hecha mierda. Era el Y opuesto totalmente de esa otra actitud. era otra actitud y al glam lo enterró y a muchas bandas que no eran de glam también las entró a bajar porque la gente apuntó para acá. Aparte fue prácticamente, mucha gente, esto está documentado y mucha gente dice que esto fue prácticamente de un día para otro, ¿no? Salió este Sí, disco y empezó como sí. que ya a dejar de tener éxito toda la movida Sí, rockera de la mera. Nosotros lo vimos, por ejemplo, en el documental de Dio. Ujú. ¿Te acordás que lo Sí, menciona Eddie sí, Trunk? Sí, que ya no quería más nada a nadie. Tipo, No. no me traigan más esto, que ya lo que suena es esto. Eddie Ya está. Trunk comentaba que en su radio un día le cayeron con el Nevermind y le dijeron, acá hay una caja, poné todo dentro de Sí, ellos, sí, sí, Dio, sí. poné todo en la caja y ahora se escucha esto, se Sí, escucha sí, el sí. grunge. Y fue así, fue de un día para el otro la movida cambió. Hubo muy pocas revoluciones en la música tan importantes Sí. como esta, en el sentido de cambiar el paradigma totalmente a extremos diametralmente Sí, opuestos, ¿no? sí. O sea, no había Yo creo pasado. que es un caso muy único. La rapidez con la que lo cambió, la forma con la que lo cambió, o sea, normalmente los cambios así de para ver se dan Sí. con el Gradualmente, tiempo, claro. gradualmente, cosas que se van gestando, pero una patada así como Sí. la que dio el Nevermind se ha visto pocas veces. Estamos hablando que a principios de los 90 era una época en donde la música se consumía mucho, se vendía mucho también Sí. y era como una de las potencias económicas mundiales importantes, ¿no? Sí, Entonces, digo, todavía se vendía disco en los 90. Sí, por eso, todavía por se eso. vendía disco en los 90. yo creo que hoy en día, como ya las ventas de discos no es un factor tan relevante a la hora de consumir música, me Sí. parece que un cambio de paradigma hoy sería muchísimo más dificultoso que en esta época, ¿no? Y sí, te lo da, ahí se ven hoy en día en bandas más modernas que te hacen, que te cambian el sonido y eso, pero no es tan cachetada como fue esto de Nevermind. Un disco que en lo personal me gusta mucho, me parece un disco Es un gran disco. crudo, agresivo, divino, potente, reflexivo. Tremendo disco de grunge que Tremendo. además también suena muy bien para, Suena muy para la bien. época. Se tiene grandes clásicos, los grandes clásicos Sí. de Nirvana están casi todos acá. Están casi todos ahí. Tampoco es que todos. tenga mucho disco Nirvana, ¿no? No, Pero digo, tiene están- 3 y uno de rarezas y después Este- discos post-mortem que fueron saliendo con compilados Pero y nada. cosas. Pero... Queríamos detenernos en estos dos discos tan importantes y darle un poco más de cabida porque justamente fueron los discos que cambiaron la pisada y la movida de que a partir de ahora los 90. Claro, y son los discos que van a explicar de acá en más, cuando sigamos con la historia de los 90, nos vamos a remitir mucho a estos discos. Sí, sí. Nos vamos a remitir, sí, porque en el 91 pasó esto, entonces por eso es que ahora esta banda está sacando esto. Sí. Nos va a pasar mucho en la década del 90, por eso está bueno arrancar con esto. Pero igual salieron otros discos que no tenían nada que ver con Nirvana, está muy bueno. Sin dudas vamos a seguir adelante con la lista. Tenemos Claro varias que bandas sí. clásicas que seguían muy activas y sacando grandes Sí. placas. Este para mí es uno de mis discos favoritos de Motorhead. Sí, Estamos es un hablando divino de disco. 1916. Noveno disco de Motorhead. Sí. Tenemos que hacer algún día el ranking de Motorhead que nos han pedido. Nos pero- han pedido el tema que tenemos Motorhead, de que hay una época, hay mucho estar muy parejos. Sí, muy es- parejos. Es todo muy parejo en Motorhead. Nos va a quedar en una misma zona un trocho enorme. Yo pero- me acuerdo que Motorhead venía a sacar discos bastante regular Sí. y entre el anterior y este hay una brecha bastante grande. El anterior había sido el Rock and Roll y en el Sí. 87, acá pasaron 4 años. Y Para salió- hacer Motorhead, por la gente Es va a decir mucho. 4 años Sí, no, para es hacer nada. Motorhead Para es hacer un montón. Motorhead era un montón. Pero este disco a mí me encanta porque tiene variedad dentro de lo que es Motorhead, Sí. que es una banda bastante homogénea. Sí. Tenés un tema que es homenaje a los Ramones, que es un tema medio punk. Tenés el tema Going to Brasil, que Sí. es un homenaje a Sepultura, pero no es que suene como Sepultura, ¿no? Es como No, un no, no. tema fiestero. Sí. Tenés The Want to Sing the Blues, que es como el tema justamente bluesero. Tenés No Voices in the Sky, que es también medio fiestero. Sí, es un tema, es un disco muy lindo, muy variado. A mí el tema de los Ramones me encanta.
El tema 1916, que es una balada re sombría que habla Sí. de la Primera Guerra Mundial también, Sí. o sea, Angel No City. es su única balada, tiene otra balada muy... Las pocas baladas que ha metido Motorhead en el correr de su carrera son muy interesantes, porque normalmente hablan de cosas... Son heavy, son heavy. son jodidas. Son jodidas, son jodidas. Pero nada, re lindo disco de Motorhead. Este yo es de los que tengo capaz en mi top 3 de Motorhead. Seguramente. Sí. Bueno, Sí. seguimos con el señor Príncipe de las Tinieblas, seguimos con el señor Ozzy Osbourne que sacaba No More Tears. El sexto disco de estudio, Sí. hermoso disco de Ozzy, ¿no? Otro clasicazo de Ozzy con temas como Mama y Coming Home. Sí, Hellraiser, No More Mr. Tears. Ticker me encanta. Hellraiser, el tema que hizo con Lemmy. Sí. Que después Motorhead tiene su versión, Hay varias Ozzy tiene versiones, su versión, sí. y hoy en día se hizo una versión conjunta que es la que más me gusta. Ujú, sí. La versión que mezcla los dos es la que más me gusta, aparte tiene un videoclip graciosísimo. Primer disco también con Zakk Wylde, ¿verdad? En la guitarra. Sí, importante. Y un temazo como es el tema título con el solo ese que mete, Sí. extendido, con 7 minutos Sí. y pico dura el tema. Nada, me parece un disco que aparte suena súper cristalino, la producción Sí. está muy buena, lo estuve repasando y me encantó el sonido del disco. Es que ya en esta década vamos a empezar a notar mejora, o sea, a partir de acá sí se puede producir bien un disco. Sí, En los claro. 80 todavía te entiendo que un disco suene medio mal, pero a partir de acá ya tenemos la tecnología como para sonar bien. Y aparte está bueno que tiene como ese sonido 90 como que suena bien, pero a la vez es medio retro. Sí. Tenía como eso de transición de los 80. ¿viste? Tenía, todavía, Sí. todavía le quedaban cositas. Es que todavía en el 91 vamos a ver Sí. cositas de glam que van quedando. Sí, sí, sí. Y bueno, y lo de Zakk Wylde no es menor, ¿no? Porque fue el guitarrista que más acompañó en la carrera a Ozzy Osbourne. Sí. Más que Yomi, más que cualquiera. Ni hablar que más que Randy. El guitarrista que más tiempo estuvo al lado de Ozzy fue Zakk Wylde. Y aparte me acuerdo que acá fue cuando Ozzy empezó a joder con que se retiraba y el No More Tours, me El No acuerdo. More Tours, después hizo el No More Tour 2 y... Y sí, estamos hablando sí, de que fue hace 30 y pico de años. Sí, ¿no? O sea, sí, todavía está con ganas de tocar, dice el hombre pobre. Bueno, ahora vamos con un disco que es uno de mis favoritos, que yo lo elegí para este listado. Estamos hablando de Sabotage, con su sexto disco Streets, a rock opera. Jesus says. Jesus says. Uno de mis favoritos de Sabotage, creo que este es mi favorito de Sabotage. Mirá. Es justamente una ópera rock, en donde hay personajes, una historia conceptual, un disco que no baja en ningún momento, que tiene climas por todos lados, es dramático, es fiestero, es divertido, suena muy bien. Tiene 16 temas, o sea, es un disco bastante extenso. Es un disco un poco más progresivo, si se quiere, que lo que venía haciendo. Tiene alguna cosita así progresiva, digo, de Sabotage en sí tiene cositas progresivas, Tiene. pero este disco es como el más justamente rock ópera y por Sí. eso lo aprecio un montón. Tiene una historia muy dramática también, de un loco ahí medio drogadicto. Es conceptual. Es conceptual. Es conceptual. Sí. Y lo quiero mucho este disco, lo estuve repasando también de vuelta para ahora y me encanta. O sea, de principio a fin es un heavy metal rock ópera, o sea, es tremendo lo que hicieron acá. Sabotage me gusta mucho, a mí el disco que más me gusta siempre va a ser creo que es el primero. El Hall of the Mountain King, ¿no? Hall of the Mountain King. Sí, ese está discazo, ese es un discazo. Pero sí, muy lindo. Sabotage, toda la carrera de Sabotage es muy interesante. Sí, muy linda banda que aparte digo, estaba en su mejor momento acá para mí con este disco, es buenísimo. Sí. Bueno, y ahora nos vamos con Abanderados del Brunito que sacaron dos discos en un mismo día. Sacaron dos discos, yo no sé por qué no hicieron un disco doble, mejor porque así podemos decir que tiene más discos. Guns N' Roses es una banda con poquito disco. Use Your Illusion de los Guns N' Roses, Sí. 1 y 2. Salieron ambos el 17 de septiembre de 1991. Sí. No sabemos por qué esa decisión de sacarlo como dos discos por separado. No lo sé, hay muchos casos de discos parte 1 y parte 2 o cosas de esas, pero con un poco más de tiempo, ¿no? Al sacarlo juntos. Raro. Es raro, pero bueno, son dos discazos, partieron también clasicazos de acá. Tenemos que You Could Be Mine, que November Rain, que Don't Cry. Sí, es tremendo. Aparte la cantidad de temas, o sea, son dos discos de que de por sí cada disco tiene un montón de temas. Tenemos es que tiene un montón de temas. Hay un tema con Alice Cooper invitado, que es de Garden.
Hay temas que capaz no son los más conocidos, como Get in the Ring, Shotgun Blues o Pretty Die Up, que a mí me encanta. Tiene Civil War, tiene Yesterdays, tiene 14 Days, tiene el famoso core de Knocking on Heaven Door. Y entre los dos discos son como 30 temas aparte. Es un montón, es un montón. Pues pensar que ahora Guns N' Roses para que te saque un disco está tipo, puede estar 20 años y acá te sacaba es que 30 después temas. de esto, sacando el Spaghetti Incident, que es un disco de versiones, después Hasta de esto, fue el Chinese Chinese Democracy en el 2008, creo que fue, o por ahí. Capaz que sí. Y todavía no han sacado disco, han sacado single nomás. Sí, capaz que si hubieran fraccionado esto un poco más en el tiempo. Sí. Pero bueno, está. Pero nada, sí. grandes clásicos de Guns y Tremendo importantes discos del rock en general, ¿no? Una banda que todavía estaba Sí. en su mejor momento y despegando. Y Es que zarpado. los Guns, la explosión comercial de los Guns es más principio de los 90. Si bien su mejor disco es el Appetite for Destruction, compositivamente, musicalmente su mejor época es la primera, es la época con Easy. Acá está Easy, ¿no? Pero digo, después ya en el vivo no, ya entraría Gilby. Y acá, excepto en un tema, que creo que es Civil War, si no me equivoco, después la batería es todo Matt Sorum. Pero comercialmente y en vivo, la mejor etapa es principio de los 90 y es la gira del Your Illusion. Ahí fue cuando era la banda más importante del mundo en su momento. Y la banda más peligrosa y todos los quilombos que tuvieron. Y los todo, quilombos ¿no? que hacían, y Axel tirándose a pegar a la gente, y no tocando, y armando... Sí, armaba sí. disturbio, era lo redondito de Ricota. Sí, era. sí, tremendo. Armando disturbio. Bueno, siguiendo dentro de lo que es el hard rock y el glam, que todavía tenía su que ver en esta época, estamos Todavía. con Skid Row y Slave to the Grind, su segundo Sí. disco. Be the one left behind. You can't be king of the world if you're slave to the grind. Y yo creo que el más importante de ellos, ¿no? Bueno, con el debut ahí capaz a la par, pero... El debut es quizás su más importante, pero el Slave to the Grind, que como decís, todavía acá tenemos pinceladas del glam que están dando. Si yo no sé si Skid Row catalogarlo dentro del glam, era más Sí, sleaze y eso. sí. Pero sí, acá tenemos el segundo disco clásico y son los dos discos que marcarían a Skid Row. El primero, Slave to the Grind, que tiene clasicazos como Monkey Beanie, Slave to the Grind, Quick and Jesus. Sí, mira, con tremendos temas. ¿no? Tremendo, Psycho Love, tiene tremendos temas y son los dos discos que más tocan hoy en vivo. Sí. Hoy en día vos vas a ver a Skid Row y te tocan estos dos temas y lo último que hayan sacado. Sí. El tema el disco con Eric, en su momento cuando estaban otros cantantes, algún tema de esos otros cantantes, pero después te meten estos dos discos al palo. El Subhuman Ray que vino después, ya hablaremos de él, también muy tocado por todo lo que estábamos hablando recién de Nirvana y eso. Nunca le dieron mucha bola. Por suerte Flaquita sacó un buen video Sí, es como dándole una, para adelante. como Pues una un discazo. etapa media olvidada ahí, sí. Pero bueno, Es ya un hablaremos. discazo, ya hablaremos de él. Bueno, tenemos a Europe también, una banda que Sí. también fue protagonista de nuestros listados. Hace tiempo que no la traíamos. Vos quisiste traer Prisoners in Paradise, que es su quinto disco de estudio. Nothing at all is how I feel about it. Won't stand my back to the wall. Un disco que, si te soy sincero, no lo tenía registrado hasta ahora. Lo repasé para este listado y me Sí. gustó mucho lo que escuché. Me parece una banda que seguía siendo muy prolífica y muy buena con su música. Que si Sí. bien está lejos de su época clásica, capaz, sigue siendo un disco con lindos temas, ¿no? Es un disco con muy lindos temas, el último disco que tiene aquí Marcelo en la guitarra, después cambiaron un ratito de guitarrita, pues Marcelo volvería. Pero sí, es un disco que todavía sigue sonando glam, sigue sonando hard, sigue teniendo buenos temas. Halfway to Heaven, I Cry For You, Little Bit of Lovin', tiene buenos temas, es un muy lindo disco de Europe. Un dato que leí sobre este disco es que curioso, justo hablábamos, ¿no? Que Bob Rock era el productor elegido para encargarse Sí. de este disco, pero justo lo agarró Metallica para el Black Album, entonces se fue para ahí. Metallica, obviamente. si bien Puso Euro la tenía tarasca. tarasca, porque Euro con Final Countdown la levantó en Sí, pala, Metallica ya era una banda millonaria. Capaz que si era Bob Rock el que estaba atrás de este disco lo hubiera pegado mucho Y más. capaz ¿no? lo O hubiese sea, pegado mucho más. Acá termina la época con este disco, la época clásica de Europe. Después Europe habría algunas cosas, para mí todas buenas. Y la última etapa, la nueva etapa de Europe está muy buena. Es un Está muy hard rock buena. mucho más directo. Está más pesado, ¿no? El Más Europe, pesado. ¿no? Es Sí. más un hard heavy, dejando un poco de lado el glam. Pero que se simbiosa bien con su época glam. Como que no es que metieron un volantazo. Está bueno lo que están haciendo.
Bueno, y ahora nos vamos con el señor Alice Cooper, veteranazo también del rock, que ya tenía un montón de discos en su haber, y este es su 12º disco, Hey Stupid. 12º disco. Muy divertido disco también, lo estuve picando acá para Muy esto divertido. y está muy bueno. Muy divertido. Otro disco que me hizo retrotraer a ese sonido noventoso, pero también transición de los 80s, o sea, Es que, muy lindo. a ver, hay que decir una cosa, Alice Cooper, vos sabés lo que amo a Alice Cooper y es una, junto con AC/DC y Watson, de esa banda que tengo que ver antes de morir. Sí. Alice Cooper siempre anduvo jineteando por donde iba la moda en el rock en esa época, ¿no? En los 70 sonaba más así, en los 80 se metió más glam. Este es un disco todavía, después más adelante se metería más industrial, Sí. porque empezaron a Tendría pegar las su etapa. bandas industriales. Sí. Este es un disco que suena muy glam, porque todavía en el 91, o sea, todavía Nirvana no había metido la cachetada que había que meter. Entonces es un disco que suena bastante glam. El tema título, que estúpido, es un temazo. Sí. Firma Frankenstein es uno de esos temas que no Muy puede divertido. faltar nunca en sus setlist. Sí, muy divertido. Es uno de esos discos que habla de monstruos, de esas cosas y que te cae la risa, está buenísimo. Yo creo Es que un Alice discazo. Cooper metió aparte 2 hitazos con el Trash, que fue el anterior, que lo habíamos hablado en el Sí, 89, y este sí. como que funcionan bien en combo, ¿no? Son dos Sí, discos que pegan muy sí, bien. son dos discos que pegan muy bien, son dos preciosos discos. Preciosos discos. Bueno, y ahora nos vamos con Mr. Big, que también habíamos hablado de su debut, pero acá viene con su disco de Breakthrough, su disco Revelación, que fue Lean Into It. Your brother, your lover, and your little boy. En el 91, que es el disco con más clásicos de Mr. Big y que hasta hace poco, que en lo que era su gira de despedida, que al final no sé si será despedida o qué. No, otra mentira. Otra Para los que mentira. se quejan de la despedida de Sepultura, Eh, recuerden que ya nos había mentido Mr. Big hace poquito. Bueno, por eso, yo los vi este mismo año, fue hace unos meses, tocando este disco completo, y despidiéndose y bla bla bla, pero bueno, es para que vean lo importante que fue este disco y Sí. lo fundamental que fue en su carrera, y es el que tiene más clásicos, ¿no? Porque acá Es el que tenés, tiene más clásicos. acá tenés el Daddy Brother, Little Boy, Lover, coso, Sí, es un sí, temazo, sí, sí, que es el sí. tema que agarra el taladro eléctrico. Exacto. El Que Gilbert. empezó con esa onda de Sí, agarrar el taladro y que es tremendo. era un sonido rarísimo, muy particular, muy de él. Alive and Kicking, Green Alive Tea and 16 Kicking. Mind, obviamente la balada To Be With You, que es como el hitazo. Es el gran hit hitazo, comercial, siempre la ¿no? balada está bien. Este- Sí, es el disco clásico de ellos. Sí. De una banda que tampoco sé si está muy catalogada como glam. En esta época capaz que era media glam. Y Para mí era metían- más hard. Sí, para mí yo Mr. Big lo vi siempre como un hard rock hasta virtuoso, porque tenía como Es que eso claro, de que los locos eran muy salados, entonces digo... Es no que sé si- una de su insignia de Mr. Big, que era lo que lo hacía separarse de lo más, Claro. que no es que los demás no tuvieran guitarristas virtuosos. A ver, el guitarrista de Poison, Ceci Bill, se toca todo. Sí. El de Rat, Barry de Martín, se toca todo. Pero acá tenías a dos monstruos sobre todo. en la Sheehan guitarra. y Gilbert, boludo, o sea, ese Eso- combo... Ese combo, boludo, es una barbaridad. Una barbaridad Entonces, musical. era lógico que se trasladara el virtuosismo a un hard rock que lo tiraban para el lado de mostrar su técnica también. Sí, exacto. Bueno, Exacto. seguimos adelante con... Bueno, volvemos al bloque de acá, desordenamos un poco hoy por el tema de Sí, lo sí, importante sí, que sí. fueron los discos, Exacto, pero volvemos exacto. al grunge Volvemos al grande. con Soundgarden, banda que ya habíamos nombrado con su debut, pero ahora tenemos su tercer disco, Bad Motor Finger. Sí, una de las cuatro grandes, tiene su Big Four Grunge, esta es una de ellas, un Garden, este es uno de los discos más recordados también, que ha parido varios clásicos de la banda, y nada, o sea, arrancaría con Cornell a la cabeza, también alguien muy importante, Sí. para toda esta movida, para toda esta década, con temas como Rustin Cage, Outshined. Vos sabés que Bueno. yo, si bien el grunge no es mi estilo predilecto ni ahí, yo siempre digo que Alice in Chains es mi banda favorita del género porque Sí, me sin encanta. duda. Nirvana sería mi segunda y yo creo que Soundgarden quedaría como la última, es la que menos le di bola, y ahora repasando un poco todo esto me di cuenta que este fue el disco que menos disfruté de estos de grunge que trajimos. Mirá. Así que como que está bien, entiendo la importancia que tuvo y todo, pero como que no me llega como otras. Tuvo una importancia cultural para lo que venía haciendo la época grunge importante, como el que viene ahora, el disco Bueno. más importante per Jam. Jesus.
made of concrete. Este, por ejemplo, que es el debut de Pearl Jam 10, este me gustó muchísimo más. Por un tema también de que no lo siento del todo grunge. Me parece que es un disco que se basa también mucho en el rock clásico, ¿no? O sea, es bien rockerito. Sí, es un disco rockero. Es un disco rockero que también yo creo que capaz es un poco más discutible, pero me parece que es el mejor disco de Pearl Jam. Me parece que puede ser una de esas bandas que su primer disco fue su mejor disco. Pero sí, Even Flow, boludo. Es un discazo, aparte digo, como canta Vedder es tremendo. La voz que tiene en esa época, vos lo ves, yo lo vi hace no mucho a Pearl Jam. Y está muy bueno, pero vos lo veías en esta época, boludo, y Eddie Vedder se trepaba de las cosas, era una bestia, era un animal, se trepaba del escenario, la verdad que es una banda que era genial. Que nunca le seguí mucho el rastro y que tendría que darle más bola de la que le doy, porque este disco lo disfruté muchísimo. Sí, este año sacaron un disco bastante interesante, raro, pero sí, vienen sacando, no ha frenado Pearl Jam. Y porque esto es la historia del metal y el metal seguía su curso, nos vamos hacia lados más extremos y oscuros, porque tenemos un bloquecito extremo acá que se viene podrido. Es que hablaba mucho de grunge y eso, pero mirá que el extremo pero en la los movida 90, extrema venía. La movida extrema en los 90 fue muy importante. Estaba empezando a pegar fuerte el death metal acá, Sí. y bueno, y el thrash death de Sepultura justamente con el Arise, que es uno de sus discos insignia, ¿no? Discazo el Arise. Quizás mi disco favorito de Sepultura. Importante. Quizás. Bueno, es uno de los favoritos entre los fans en general. Sí. Creo que entre el Vinir de Remains, el Chaos ID me gusta muchísimo. Pero está por ahí, tiene Dead and Brony 6. Y es la época más clásica de Sepultura, sin duda. Arise, el tema Arise es un temazo. Sí. Teníamos la formación clásica. Con los dos Cavalera, más Igor. Teníamos a Kisser, a Paul Jr. Sí. Y eran una máquina de picar carne. Tienen un cover de Motorhead, Orgasmatron, que está muy bueno. Hay mucha gente que yo conozco que conoció el tema por Sepultura. Sí, puede pasar. Sí. Puede pasar eso. Y además también es un disco que representaron mucho cuando cumplieron aniversario. Hace poco se cumplieron 30 años, lo presentaron todo. Lo presentaban los Cavalera. Max lo tocaba también. Lo tocaba entero, más Cavalera. Y no, debe ser para mí mi disco favorito de Sepultura. Discazo. Bueno, nos vamos ahora con una banda que ya veníamos nombrando bastante, la banda Death, la banda de Florida, pero acá es cuando se da justamente el quiebre hacia el lado más técnico y progresivo. Exacto. Con su disco Human. Un disco muy bisagra para Death y para el metal técnico en general, ¿no? Este es el disco que aparte tiene a dos miembros que después formarían Cynic, ¿no? Como somos Masvidal y Sam Rainer. Y es el único disco con esa formación completa que además tiene a Steve DiGiorgio en el bajo. O sea, es un combo disco de virtuosos zarpados. Es que Death es una de esas bandas que podría haber cambiado el nombre en cierto momento por el cambio de estilo de integrantes. A ver, sigue siendo un disco bastante extremo que sigue siendo death metal, ¿no? Sigue siendo death metal, pero claro, pasó de la crudeza con la que venían los primeros discos a esto. Que tengo que decir, a mí las dos etapas me gustan mucho. Vos siempre decís eso, yo disfruto mucho más esta, obviamente, por mi lado progresivo. Sí. Pero lo que hacen en este disco, en el año 91, estamos hablando que era una época en donde todavía meter este tipo de técnica en sonidos extremos, no era tan, o sea, el metal extremo de por sí ya recién medio que estaba gestándose, y que te metan encima de esta parte así toda virtuosa técnica, es como wow. Voló la cabeza de un montón de gente. Voló un montón y fue una influencia muy grande después para un montón de bandas que seguirían un camino. Sí, ¿no? de hecho, Cynic justamente se armaría un poquito después de esto, con el Focus, saldría un par de años después, y obviamente esto fue una gran influencia. Qué discazo el Focus, ya llegaremos a eso. Bueno, seguimos dentro de lo extremo con otro debut importante de una banda que en realidad, la banda Meshuggah sacaría su debut Contradictions Collapse. Es una banda que más adelante fue muy importante también en lo que es la movida progresiva, extrema, gent también, ¿no? Pero acá en sus inicios, este es un disco bastante básico para lo que es. Sí, era más trasherín.
Era más cuadradito el sonido, Sí. o sea, lo escuchás y como que suena más a las bandas más de la época, de fines de los 80, pero no deja de ser un disco importante para el desarrollo. Es un disco importante, es el debut, siempre lo decimos, en los debuts de bandas que después sería muy importante. Sí. Es lo más importante quizás a veces es qué es el debut, ¿no? Después las bandas encuentran su sonido de a poco. Creo que es el caso, creo que es un debut que está bien, Está bueno. que cumple, que no decepciona, pero lo más importante obviamente vino después. Sí, sin dudas. Es un poco básico el disco, digo, a ver, tiene buenos temas, tiene buenos riffs, Sí. la base estaba buena, Sí. pero es una banda que después pegaría mucho más boludo del que tenía ganas. Sí, totalmente. Y siguiendo con lo extremo, nos vamos con Suffocation, otro debut importante, ¿no? Suffocation. Y estamos hablando acá ahora sí de death metal en serio. Del metal casi brutal, te diría, ¿no? Y O sea, sí, tirándolo bien extremo. sí, lo tuvimos por suerte acá, Suffocation. Qué bueno. Carnicería. Qué carnicería, y era nuestra carnicería. Effigy of the Forgotten es el debut de Suffocation, Sí. y es eso, es death metal al palo, con cosas técnicas también, pero más tirando a lo brutal. Sí, o sea, eran muy buenos los instrumentistas, los locos eran virtuosos, pero claro, era un death tirando a brutal, sino que brutal. Disco debut también, para mí lo mejor es disco de Suffocation, vendrían un poco después, pero es un buen disco, o sea, para la movida extrema del momento fue un disco importantísimo. Otro disco importantísimo para la movida extrema fue el segundo disco de Cannibal Corpse, Butcher at Birth. Butcher at Birth, para muchos el mejor de Cannibal Corpse, discutible me parece. Estamos obviamente en la época Chris Byrne, en la mejor época Chris Byrne, época quizás dorada de Cannibal Corpse, si bien George Grinder a mí me gusta mucho. Poco después de acá fue que que apareció Nes Ventura de Cannibal Corpse. Sí, bueno, Fue el tipo de ahí fue que metió el pico de popularidad, ¿no? Sí. Tiene incluso un tema con Glenn Benton, Decide. Ahí va. Y bueno, y es old school death metal. Al true old school death metal, Al palo y con temáticas obviamente Sí. polémicas y siempre transgresoras y con- siempre y con portadas Chocantes. censurables, Sí. chocantes, Sí. que hay que ver si YouTube no deja meter esta portada así nomás, o nos dice algo. Sí. Pero sí, iconiquísima portada, ¿no? Sí. Se le ha hecho tanta parodia y referencia a la portada. Bueno, volvemos a Brasil con también la movida extrema, con Sarcófago, una banda que yo sé que a vos te gusta. Sí. Contame un poco de este disco, The Laws of Scourge. Segundo disco de Sarcófago, Trash Death. A ver, Sarcófago fue una banda muy importante para lo que fue el extremo. En sus discos anteriores, sobre todo también, tenía más de black. Acá es más un Trash Death. Es un disco divino, el Laws of George, y que nada, tiene temas como Black Vomit, como The Law of Courage, malísima pronunciación, pero es una palabra Te rarísima. lo queremos a Brunito con su pronunciación. Midnight Queen, tiene divinos temas, es un disco muy extremo, y para lo que es en general el death metal y metal extremo, Sarcófago fue muy importante, y para lo que es Latinoamérica especialmente. Sí. Muy de culto también la banda, aparte, ¿no? Muy de Se quedó culto. medio ahí abajo. Sí. Pero fue una banda muy importante para lo que vendría después, una banda muy influyente. Bueno, para ir cerrando los listados, vamos a ir picando algunos otros géneros que también estaban pegando en estas épocas. Nos vamos con el progresivo, que obviamente tiene que estar Tiene que representado. estar, tiene que estar. Vamos con Fate's Warning y Sí. su disco Parallels. Que sea su sexto disco de estudio. Habíamos traído algunos discos en los 80 para estos listados. Sí. Este disco en particular lo quise traer porque es un disco bastante bisagra para lo que es el género del metal progresivo, que se estaba empezando a desarrollar en esos años. No olvidemos que el año siguiente sería el año del Images and Wars, que es donde ahí Sí, explotaría el sí. metal progresivo. Pero acá todavía teníamos a Fate Warning y teníamos a Queensrÿche, que eran como las dos bandas que hacían metal progresivo Sí. a fines de los 80, principios de los 90. Y era un sonido que estaba bueno porque si bien tenía esa cuota de virtuosismo del prog,
También tenía mucho esa inocencia, esa pulcritud del hard rock accesible, como hizo de repente Queensrÿche con el Operation Mindcrime. Era ese Exacto. tipo de sonido que sonaba bien en las radios, pero que tenía su cota también de virtuosismo, ¿no? y de melodía. Así que yo lo quiero mucho este disco para Sí, yo lo estuve picando un poco porque no lo conocía, la verdad. Y sí, se me vino a la cabeza Queensrÿche. Sí, Se era me bien vino a la cabeza. ese sonido Sí. pre-Images and Words, que después sabemos que Dream Theater cambiaría el Y paradigma. cambiaría un poco Este, sí. De hecho está bueno que en este disco recién se había unido Labrie a Dream Theater, tío, todavía no salió el Images and Words, y hay un tema que contribuye a las voces Labrie acá. Entonces Mirá. estaba como un poco armando La esta época movida. buena de la Sí, sí. Claramente. La época en donde todavía pegaba esos agudos que te Sí, partían. claro. Ya llegaremos a ese discazo del año que viene, en Sí. nuestro próximo episodio. Sí. Nos vamos a la movida gótica ahora con el segundo disco de Paradise Lost, que justamente se llama Gothic. Sí. Y que fue un disco importantísimo no solo para el desarrollo de Paradise Lost, sino para el desarrollo del metal gótico. Muchos dicen que de hecho este disco es por el cual se le llamó así al Gothic Metal. Es verdad. A ver, ¿cómo serán las coincidencias? Ustedes van a ver este video dentro de unos días. Pero las cosas pasan por algo, dicen, ¿viste? Y hoy se anunció Paradise Lost en Sí, Uruguay. sí. Hoy se anunció Paradise Lost en Uruguay. Sí. Vamos a estar cubriéndolo por suerte. Va a estar Obviamente. buenísimo. Y justo nos viene a caer el disco debut de Paradise El Lost segundo acá. disco. Ese segundo El segundo disco. Ese El segundo disco de Paradise Habíamos Lost. nombrado el debut en el anterior, en el 90. Ahí está, Acá en ahí está, realidad el segundo disco de Paradise Lost. Paradise Lost, si bien después se volcaría de lleno a lo que es el Gothic Sí. Metal, acá todavía tenía sus raíces en lo que es el Death Doom, ¿no? Que era un Claro. sonido un poco más extremo, Claro, más Doom. pero tenía un sonido también marcadamente gótico y estaría empezando a gestarse también el género ese con varias influencias que después vamos a ver. Sí. El principio de los 90 fue un momento muy importante para lo que es la trifecta del Gothic Metal, con Paradise Lost, con My Dying Bride, con otra banda que vamos a ver ahora a continuación. Sí. Entonces es un punto de partida importante para el género y para una banda que aparte pasaría por muchísimos géneros. tal cual. Pasaría por un montón de cosas para Lost, siempre saliendo bastante bien parado. Siempre buenísimo lo que Sí. hizo Paradise Lost. O sea, Sí. es una banda que yo le entré tarde porque empecé a fanatizarme, ponele que en, no sé, 2015 por ahí. Y después me fui para atrás y empecé a descubrir y fue como, pa, Sí. qué banda variada y siempre estuvo buena. Sí, siempre estuvo bueno. Siempre estuvo bueno. Bueno, y la otra banda que les quería nombrar es una banda que hasta ahora no habíamos nombrado, que es Cathedral. Fue una banda muy importante también en el desarrollo del metal gótico. Este es su debut, Forest of Equilibrium. Un poco más Doom. Es una banda más doom que también después se tiró un poco para el lado gótico. La importancia de esta banda radica por el hecho de que el que la armó fue Lee Dorrian, que era un loco que venía de Napalm Death, o sea, nada que ver. Nada que ver. Y el tipo dijo, tengo ganas de hacer doom gótico y se tiró para acá. Pasó de hacer canciones a 180 km por hora a Sí. el Doom. Nada, este loco también es conocido por haber generado el sello Rise Above Records, que es un sello que se caracterizó por el loco descubrir bandas que después fueron bastante importantes, entre las cuales se encontró Ghost. Este loco básicamente Mirá. fue el que descubrió a Ghost y dijo esto va a pegarla. Y, Mirá. y el primer disco creo que salió a través del sello este. En su Eh, época más Doom también. Sí, Ghost. sí. Pero nada, Cathedral es una banda que fue importante, después en su momento, después más adelante siguió sacando cosas, hasta bastante poco creo, pero nada, este disco fue bastante embrionario para lo que es el Gothic Doom y esa movida. Suena medio precario, vos lo escuchás y tiene como esa producción ahí bastante abajo, pero es un disco bastante importante de la movida y un género que estaba empezando a crecer, ¿no? Sí, totalmente. Y cerramos el listado principal Con un discazo de Argentina. con un clásico de estos lados. Nos vamos con Ácido Argentino. Un disco que llegó a tener certificación de oro. Tremendo eso. Tremendo para lo que es el metal rioplatense. Estamos hablando de Hermética, ¿no? No Estamos dijimos hablando de nada. Hermética. Obviamente que estamos hablando de Hermética con su disco Ácido Argentino. Segundo disco de la banda, uno de los más clásicos, sin Sí. duda. Sí, sí. De lo más importante, mi favorito personal. Tiene
para mí, Memoria de los Siglos Es un temón. es un temón. Qué letra tiene ese tema, Es una letra. Iorio era un letrista zarpado. Gran letrista. Vos sabés que Gran letrista. yo siempre jodí con el Chori, con Iorio, con todo, Sí, pero, sí. pero te pones a analizar bien las letras que hacía acá y No, era tremendo. Tremendo. Memoria de los Siglos es un tema que, sobre todo por la letra, te parte el alma, cómo pasa por de todos lados. Después tiene otro tema como Gil Trabajador, que está muy bueno, evitando el ablande. O un auto. Sí, en las calles. Son Liniers, muchos o clásicos sea, que tiene. Muchos clásicos. Está lleno de clásicos que hasta el día de hoy, sin Iorio, seguirían girando como la H no murió. Y sí, De hecho, cuando vino acá la H y no tocan murió. casi todos estos temas. Claro, vino haciendo el ácido argentino acá. Sí. Después volvió 80 veces, ¿no? Pero sí, marcó un antes y un después para el metal argentino. Bueno, para cerrar vamos con los rapiditos que nos quedaron Sí. ahí. Obviamente tenemos millones de discos que quedan afuera y no podemos abarcar todo, porque si no duraría 2 horas el video. Es Pero que hay que decir que nos están quedando muchos discos afuera. Nos dimos cuenta que en el año pasado, en el 1990, nos queda afuera un disco de Maiden. Ni más ni menos. sí, ya nos están quedando cosas afuera, Sí. así que obviamente se va a venir un video al fin de la década. Sin pero duda, bueno, sin duda. tenemos por un lado, seguimos con el death técnico progresivo con 80s, ya habíamos nombrado su debut y ahora nombramos a Unquestionable Presence, una banda que también sería muy importante en el desarrollo de estos géneros. Es verdad. Tenemos a Bathory, que acá ya sí se volcaba de lleno a lo que es su etapa vikinga con Sí. Twilight of the Gods. Sí. Ya había dejado bastante atrás lo que era el black metal de sus primeros años y ya tenía un sonido como mucho más ambiental, mucho más Ya épico. se tiraba el viking. Sí. Tenemos a Hidden, que era una banda que hasta ahora no habíamos nombrado, creo acá, y me parece una banda importante porque estos hacían thrash, pero thrash del lado técnico, Claro. que no era un género muy popular en aquellos años, pero tenemos algunos exponentes como este Beastings of Deception de Hidden, una banda bastante de culto, pero muy importante en la movida trashera más técnica. Sí, tenemos también a Malevolent Creation con The Ten Commandments, divino disco, para mí el mejor de la banda, un disco Death, Old School Death también, como venía haciendo la época, parecido también al siguiente, ¿no? El de Pestilence, Testimony of Ancients, Testimony of the Of the Ancients. Ancients. Bien, tenemos acá el nombre para que me corrija la pronunciación. También un divino disco. A Venom. Venom. Tenemos también a Venom, que seguía sacando discos. Si bien su etapa más influyente, su etapa más importante ya habría pasado, seguía sacando discos, sacó el Temple of Ice. Lindo disco también. Tenemos a Lita Ford sacando Curvas Peligrosas. Curvas ¡Qué Peligrosas. nombre! Hermoso nombre, hermosa portada aparte con Alita Ford ahí. Muy lindo disco, rock and roll. Glam también se puede Sí. decir. Y tenemos el segundo disco de Gamma Ray, El que habíamos segundo nombrado Gamma Ray. su debut en el episodio anterior, pero bueno, acá no entró en el listado principal. Hay que decir que en nuestro primer borrador estaba en el listado Estaba, principal. pero- Estaba, pero después Nos nos dimos sacó- cuenta que había alguna cosa que tenía que estar y bajó. Nos acordamos del Hermetic ahí. Nos acordamos de repente dijimos, vos no estamos poniendo así argentino. Chau, así Gamma que lo Ray. esperamos, pero bueno, nada, linda banda de Power Metal Sí. que también estaba dando sus primeros pasos acá y después sería bastante más grande también. Así que nada, cerramos 1991, obviamente nos quedan cosas afuera, comenten los que les gustaría que también nombremos más adelante. Sí, comenten porque en serio que después vamos a hacer igual que hicimos con los 80, vamos a hacer un limpiando la casa de los 90 y todo eso van a tener que entrar. Y obviamente también digan cuáles fueron sus discos favoritos de 1991, ¿no? Sí. Un año muy importante para el desarrollo del metal y para esta historia que nos encanta recorrer. Nos encanta y sabemos que a la gente también le gusta esta serie. Sabemos que a la gente le gusta, pues la pide. Y sí, y hasta que lleguemos a nuestro día no vamos a parar, o sea, en Pero algún hoy momento vamos, ya ya llegaremos a la historia del metal del 2024 algún día. cuando estemos ahí todos tipo. La historia del No, metal. vamos a llegar. Sí, Gracias vamos. gente, nos vemos en el próximo, que la melodía oscura nunca se apague. Thank you.